Bueno, estamos en Zona Política llenos de twitters, han participado mucho en las redes sociales. Juli, ¿qué dicen? Muchísimos han participado y bueno, vamos a leer algunos que nos quedan. Sabemos que es corto el tiempo, así que bueno, nuestros invitados nos dicen: Eduardo Fernández, los ojeros supuestamente no le rindió el dólar y hoy retienen la liquidación con precio internacional en baja de desestabilizadores. Gabriel Esbrí nos dice: ahora, a partir del problema de salud de la presidenta, se abre un periodo de mayor incertidumbre política y económica. Y también nos parecía interesante, Cristian, leer uno en particular de Javier Maldonado, que nos dicen: buenas noches, no los puedo ver, pero espero que comenten lo de la amenaza a Tomás Méndez. Bueno, a ver, estamos informados de eso. Tomás Méndez ha recibido una amenaza seria, estamos preocupados, por supuesto, se han tomado todas las medidas para protegerlo a él y a su familia. Apoyamos a nuestro compañero, a nuestro colega Tomás Méndez y, por supuesto, repudiamos absolutamente cualquier tipo de amenaza hacia él, hacia su familia. Lo lamentamos mucho. Esto es lo que podemos decir hasta ahora. Seguramente después ampliaremos con más datos. Vamos a compartir lo que habíamos prometido. Entrevista con Horacio Berbisky, periodista, escritor, distintos temas. Uno de ellos es, sin duda, el libro que estuvo presentando y además habló de Cristina, de Vudú, de Mas y de Rodolfo Walsh. Horacio, en sus libros anteriores usted trabaja sobre el silencio de la Iglesia, las complicidades de la Iglesia con la dictadura militar. Ahora son las complicidades, los vínculos económicos y quizás las razones fundantes del golpe. Y hay de todo, hay de todo. Hay complicidad con los crímenes cometidos, en algunos casos. Hay encubrimiento de los crímenes cometidos en otros casos. Y hay instigación a cometerlos en otros casos. Es decir, hay una gama distinta de actitudes. Porque si uno no repara en que ha habido un programa económico y un proyecto de remodelación quirúrgica de la sociedad argentina que fue elaborado antes del golpe militar y no por militares, no se comprende el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976. Parecería que se trató de un grupo de criminales enloquecidos que de un día para el otro decidieron matar gente, porque sí, y la verdad es que no fue así. Lo escuché decir que los planes económicos de la dictadura no fueron pensados por cabezas militares, sino que más bien fueron pensados por distintas personalidades del establishment argentino, que incluso tienen nombres propios en el libro. Sí, por supuesto. Está el famoso grupo Ascuénaga, que se reunía en un edificio propiedad del principal accionista del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y que ellos diseñaron el programa económico que luego aplicó Martínez de Oz desde el Ministerio de Economía. Eso no ha sido obra de militares, ha sido obra de hombres de negocios, de empresarios, de intelectuales, de abogados. ¿Hay vinculaciones con grupos económicos de Córdoba en el libro? En el libro no, pero en la realidad sí. ¿Lo sorprendió la noticia sobre el estado de salud de la presidenta que va a ser operada mañana a primera hora? Sí, por supuesto, como a todo el país fue una sorpresa porque no se sabía que había tenido ese derrame, ese hematoma, y el anuncio fue muy sorpresivo y conmocionante. ¿Había hablado últimamente usted con ella? Había hablado con ella hace un par de meses. ¿Y le sorprendió el tratamiento que ha tenido en los medios, o en muchos medios, la posibilidad de que Amado Vudú asuma la presidencia mientras Cristina Fernández de Kirchner está de reposo? No, no me sorprendió porque hay una actitud persistente de desafío a la institucionalidad democrática por parte de una serie de medios y de periodistas que hacía absolutamente previsible esta actitud. Desde poner en duda la existencia del problema de salud, cosa que... ¿Han hecho? Sí, han puesto en duda, han planteado que puede ser una manipulación con fines electorales. Esa fue la primera reacción. Bueno, ahora cuando se hizo evidente de que no era así,
cuando la presidenta fue internada y se anunció que mañana va a ser operada, hay un giro en ese sentido y todo pasa a concentrarse en la presión para que no pueda producirse la transferencia del mando al vicepresidente, lo cual es un disparate, porque no hay... ¿Cuáles son los datos de la realidad, hechos de la realidad, como para que ocurra esto? Ninguno, porque no hay ningún impedimento de ningún tipo para que el vicepresidente ejerza plenamente las facultades de la Constitución le asigna, y que están dichas con absoluta claridad en la Constitución Nacional. El presidente asume en caso de ausencia transitoria del titular del Poder Ejecutivo por razones de enfermedad, de viaje. Es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Va a haber una ausencia del Poder Ejecutivo por razón de salud. Hay un vicepresidente que ha sido electo con el 54% de los votos hace apenas 2 años y no veo ninguna razón para que se plantee que el vicepresidente no asuma, salvo la voluntad de quienes lo plantean de desatar una crisis institucional. Que tiene que ver más con valoraciones políticas, insistimos, ¿no?, que con otras cuestiones, impedimentos. No hay ningún concretos. impedimento de ningún tipo. El vicepresidente está en pleno ejercicio de sus funciones, sin ningún menoscabo real, objetivo, no hay absolutamente, no ha sido nunca procesado en ninguna causa, aunque lo fuera, digamos, la Constitución es muy clara: para que el vicepresidente no asumiera, debería haber un procedimiento de juicio político en el cual fuera destituido por los 2/3 de los votos de las 2 cámaras del Congreso. Es un disparate, no ha ocurrido absolutamente nada, no hay ningún inconveniente para que Amado Boudou ejerza en plenitud las funciones para las que fue elegido. Le pregunto por Córdoba. Usted escribió muchas veces notas, hemos leído respecto del accionar de la policía de Córdoba. ¿Qué opinión tiene, si es que tiene alguna, sobre esto que está pasando en Córdoba y sobre la policía de Córdoba? A mí me parece que hay una situación que se está dando en algunos distritos importantes de la Argentina y que tiene muchos puntos de contacto con independencia del color político de los respectivos gobiernos. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, como en la provincia de Buenos Aires, son provincias gobernadas por 3 colores políticos distintos. Se observa una penetración de estructuras criminales, de narcotráfico, de bandas organizadas de gran poder, asociadas con fuerzas de seguridad que teóricamente deben combatir a esas organizaciones y con ramificaciones en el poder político. Bueno, después seguiremos con la segunda parte de la entrevista a Horacio Borrigi. Queda más, lo tendrán ustedes en Zona Política, probablemente en el próximo programa. Hacemos una pausa breve, tenemos mucha tanda electoral. Ya venimos con el bloque de Jorge Basalo.